En 1687, un hombre fue trasladado a una prisión en esta isla de la costa sur de Francia. Este hombre, que ya llevaba 40 años entre rejas con una máscara de hierro, es, sin lugar a dudas, el prisionero más famoso de la historia francesa. ¿Pero quién era? Aunque en una de sus novelas, Dubois se refería al hombre de la máscara de hierro como un personaje ficticio, yo estoy convencido de que fue un personaje histórico. Realmente existió un hombre con una máscara de hierro. Le metieron en una celda a la que solo se podía acceder atravesando varias puertas para que nadie pudiese escuchar lo que hablaba. De quedar libre sería tal el escándalo que ni el rey Luis XIV no podría liberarle. La identidad del hombre de hierro es uno de los grandes misterios de la historia. Se suponía que nadie sabía quién era ni por qué había acabado allí. Algo que se hubiera sabido de haberle identificado. ¿Por qué le cuidaban tan bien y al mismo tiempo le ponían una máscara? Sin duda era alguien a quien hubieran reconocido inmediatamente. ¿Por qué mantenían su identidad en secreto? ¿A qué obedecía algo así? La conclusión lógica sería para ocultar su identidad porque se parecía al rey. Probablemente fuera su hermano gemelo. Historia prohibida. El hombre de la máscara de hierro. El 19 de noviembre de 1703, el cuerpo de un hombre que había pasado los últimos 40 años de su vida entre rejas recibió sepultura en el cementerio de Saint-Paul, en la Bastilla. No cabe duda de que es el prisionero más famoso de la historia de Francia. Pero ¿quién era? ¿Qué crimen cometió? ¿Y por qué le mantuvieron prácticamente aislado con el rostro cubierto por una infame máscara de hierro? Este hombre debía ser alguien muy conocido, o que se parecía mucho a alguien, o que conocía algún secreto terrible que no querían que nadie más supiese, pero que alguien tenga que soportar durante años una máscara atada a la cabeza, con una boquilla que se abría. Soportar eso durante 32 años. Es increíble que sobreviviera. Lo único que podemos decir con certeza sobre este supuesto hombre de la máscara de hierro es que era un tipo que estuvo en muchas prisiones de toda Francia y que estuvo confinado en lo que podríamos llamar aislamiento y que, aún así, recibió un trato exquisito. Resulta curioso que no se tenga constancia de que nadie viera jamás su cara. No se puede saber quién era realmente. La prueba más interesante surgió con la toma de la Bastilla en 1789. Durante la Revolución Francesa, cuando, entre los muchos misterios que encerraba, encontraron un esqueleto con una máscara de hierro. Lo que hizo que este prisionero cobrara fama mundial fue el libro de Alejandro Dumas, El hombre de la máscara de hierro, que escribió en este escritorio. Aunque es una novela de ficción, contiene muchos datos históricos porque el autor invirtió mucho tiempo en investigar la verdad oculta tras la historia. Según Dumas, el prisionero no era otro que el gemelo de Luis XIV, que al ser unos minutos mayor, era el legítimo heredero al trono. Por eso, el rey encerró a su hermano en prisión y ocultó su rostro con una máscara de hierro para que nadie se percatara del parecido. La teoría de Alejandro Dumas es que era el hermano gemelo del rey Luis XIV de Francia. Y obviamente no podía haber dos reyes. Así que, ¿qué mejor que ponerle a uno una máscara y encerrarlo? Era el gemelo del rey Luis XIV, y cuando el rey que aspiraba al trono se dio cuenta de que él no sería el rey, se deshizo de él, le encarceló. Pero como era su hermano, obviamente él le trató muy bien, como fue el caso del hombre de la máscara de hierro. La verdad es que esa teoría es bastante verosímil.
Está claro que la persona que llevaba la máscara era alguien muy reconocible sin la máscara. Y en esa época el rey era la única persona a la que se podía reconocer inmediatamente. Alejandro Dumas era famoso por mezclar de manera brillante los hechos con la ficción. Así que creo que podemos deducir sin lugar a dudas que el hombre de la máscara de hierro era el hermano gemelo de Luis XIV. Otra de las teorías sobre la identidad del hombre de la máscara de hierro es que no era su gemelo, sino su padre. Se pensaba que Luis XIII era demasiado mayor como para engendrar un hijo, pero hacía falta un heredero de manera desesperada para evitar que su intrigante hermano accediera al trono. Se cree que el cardenal Richelieu, el consejero más cercano al rey y jefe del espionaje, ordenó a uno de sus mosqueteros que se acostara con la reina para engendrar un heredero. Y así fue. Sin embargo, se cuenta que años después, este mosquetero venido a menos intentó chantajear al rey y al cardenal Richelieu, amenazándoles con sacar a la luz el asunto. Ante la presión, el rey encarceló al mosquetero, le cubrió el rostro con una máscara y así surgió la leyenda del hombre con la máscara de hierro. Al parecer, aunque hacía bastante tiempo que el anciano rey Luis XIII se había quedado impotente, tuvo un hijo que estaba destinado a ser Luis XIV. También se ha comentado que el joven y vigoroso príncipe no se parecía en nada a su débil y achacoso padre. Una de las teorías fue que ciertos personajes de las altas esferas de la corte francesa idearon un plan para que la reina se quedara embarazada de un joven y enérgico guardia que trabajaba para uno de esos influyentes cortesanos y que luego le encarcelaron para que nunca se supiese la verdad. Resumiendo, el auténtico padre de Luis XIV estaba alborotando mucho. Puede que pidiera mucho dinero, poder o títulos. A saber, se les estaba yendo de las manos y tuvieron que ocuparse del asunto. Por supuesto, la otra posibilidad, en la que piensa mucha gente y con la que en esa situación Richelieu sin duda hubiese estado de acuerdo, era pegarle un tiro en la cabeza y acabar con las exigencias. Pero no parece muy probable. Yo creo que la razón por la que esta historia ha cautivado la imaginación de la gente durante 200 años es, en primer lugar, porque no se ha resuelto, y en segundo, debido a este personaje casi heroico que, por el trato que recibía, debía ser alguien importante. ¿Qué información tenía? ¿Por qué no le mataron? ¿No es de lo más triste que tuviera que vivir una vida de aislamiento? Tiene un toque romántico y un poco de misterio. Y, por supuesto, con el tiempo se han hecho tantas películas que se ha hecho muy popular, muy famosa, y no parece que vaya a olvidarse fácilmente. Mi siguiente parada era para conocer a Jean-Christophe Petitfils, uno de los historiadores más respetados en Francia y un experto en la obra de Alejandro Dumas. Está convencido de que la historia de El hombre de la máscara de hierro se basa en un personaje real que pasó gran parte de su vida en prisión. Además, tiene una teoría sobre su verdadera identidad. ¿El hombre de la máscara de hierro fue un personaje histórico real? Sí, el hombre de la máscara de hierro existió realmente. Está la leyenda que surgió en el siglo XVIII y está la realidad del prisionero francés durante el reinado de Luis XIV, que llevaba una máscara de hierro, una máscara de metal. Esta persona existió. La identidad de este hombre es uno de los grandes misterios de Francia. ¿Quién crees tú que fue? La tesis de Dumas en El Vizconde de Bragelonne es que el hombre de la máscara de hierro era el hermano gemelo del rey Luis XIV. Porque resulta problemático decidir quién sería el rey cuando se trata de gemelos.
Esta situación conflictiva no se ha producido nunca en la historia de Francia, pero eso es lo que sugiere Dumas. Y como no sabían qué hacer con el que no iba a reinar, acabaron apartándolo, encarcelándolo y poniéndole una máscara de hierro para que nadie pudiera reconocerle. Apenas existe documentación que contribuya a desenmarañar el misterio. En principio, debido a que los responsables destruyeron todo rastro del prisionero y de su reclusión. Sin embargo, en su libro Jean-Christophe ha publicado una carta original en la que se menciona la reclusión de un hombre que llevaba una máscara de hierro. Parece ser que la historia de Dumas sí estaba basada en un personaje real. ¿Qué es este documento? Es un documento muy importante. El primero, en el que se menciona el nombre del prisionero. El prisionero con una máscara de hierro. Esto demuestra que hubo un prisionero que llevaba una máscara de hierro. Exacto, exacto. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Habla de la llegada de este prisionero a la prisión de Sainte-Marguerite con una máscara de acero, una máscara de hierro en su cara. Vale. ¿Y qué detalle está? ¿Es un traslado del prisionero de una prisión a otra? Al prisionero lo trasladaron de Exil a Sainte-Marguerite, que está cerca de Cannes. Esto es una prueba irrefutable de que existió realmente. Sí, demuestra su existencia. El hecho de que la historia del hombre de la máscara de hierro cobrara interés tan rápidamente demuestra que era algo fuera de lo normal en una época en la que el sistema hacía desaparecer a gente, sobre todo a presos políticos. He venido a Langres, un pueblo a unas 3 horas al sureste de París. Este museo afirma tener la auténtica máscara que llevaba el prisionero, lo cual es una pasada. Vamos a echar un vistazo. Sorprendentemente, la máscara fue encontrada en un mercadillo a finales del siglo XIX. Antes de acabar en este museo, cambió de dueño varias veces. De momento no se expone al público, pero Olivier Comon, el conservador del museo, ha accedido a sacarla de los archivos para enseñárnosla. Es muy importante para el país. Aquí está la máscara. La máscara. Gracias. ¿Puedo cogerla? Sí, claro. Es una máscara en toda regla. ¿Esta es la máscara auténtica? Sí, la máscara del hombre de hierro. ¿Y tú crees que esta es la...? No lo sé. Es difícil saber si es la auténtica máscara. Fue descubierta por una chatarrera en el pueblo de Langres en 1895. Esta mujer vendió la máscara a un anticuario y después el anticuario se la dio al museo. Ya. ¿Para qué crees que sirven estos agujeros? ¿Son para ajustar la máscara? Sí, sí, exacto. Los hay aquí, aquí, aquí y en la base. ¿Había alguna inscripción en la máscara cuando la encontraron? Sí, sí. La historia que conocemos es que en el siglo XIX había una pequeña etiqueta de papel en el interior de la máscara que, por desgracia, se ha perdido. Pero sabemos qué decía la inscripción de la etiqueta. La inscripción decía que en 1703
retiraron esta máscara del rostro del hermano gemelo del rey Luis XIV. Por eso es tan importante, porque puede que sea realmente la máscara de hierro. Vaya, es alucinante. ¿Y qué es esto? Este agujero de aquí parece Sí. una cerradura. Sí, es una pequeña cerradura. Eso sugiere que se podía cerrar con llave. Sí. En algún momento, Era para bloquear la máscara alrededor de la cara. eso sugiere que a lo mejor la máscara se utilizaba, que era una máscara que podía cerrarse. Sí, No sabemos si esta es la auténtica máscara, sí, pero aún así es algo extraordinario. sí. Y muy raro. Es muy raro encontrar una máscara de... Puede que de la época medieval, pero lo más seguro es que sea del siglo XVII o XVIII. No se puede saber con certeza si esta es la auténtica máscara. Es imposible saber la verdad sobre la máscara. Puede que fuese la auténtica máscara del hermano del rey o de otra persona, alguien conocido. Pero aún así, es algo extraordinario. Resulta sorprendente tener en tus manos un fragmento de la historia de Francia. ¿Cómo sería realmente la máscara que llevaba el infame prisionero? Pero la cuestión es, ¿quién era? ¿Y qué crimen había cometido para merecer semejante castigo? La máscara del Museo del Langre es realmente interesante porque es una máscara con un aspecto un tanto extraño, pero ¿es esa la máscara que llevaba el hombre de la máscara de hierro? No estoy seguro. Podría ser un fragmento porque la parte delantera se conserva, la cara y los ojos, pero no cubre el pelo, ni la cabeza, ni los lados de la cara. No parece que fuese suficiente como para ocultar la identidad de un hombre realmente importante. No tenemos ninguna prueba concluyente de la máscara que apareció. Han aparecido muchas otras en mercadillos de toda Francia, pero no constituye una prueba viable para demostrar que esa sea la máscara auténtica, la verdadera, la que utilizó el hombre de la máscara de hierro. A mí no me parece que sea la auténtica. Tiene las cuencas de los ojos, la boca, pero parece más bien una máscara de muerto. No tiene nada detrás y se supone que la máscara original le envolvía toda la cabeza para que no pudiera quitársela nunca. La que está en el museo no es así, no tiene una parte delantera y otra trasera. Lo cierto es que es muy raro que un prisionero lleve una máscara de hierro. Piensa en las prisiones de esa época. Eran lugares muy desagradables. La gente se volvía loca. Intentaban escapar. Estaban encerrados en mazmorras. No llevaban máscaras. Apenas llevaban ropa. En este caso, se trata de un hombre perteneciente a la realeza que lleva una máscara de hierro todo el tiempo. Eso tenía que llamar la atención. No era algo para nada normal. Se cuenta que el hombre de la máscara de hierro vivió gran parte de su vida en total aislamiento y no se le permitía mantener contacto con nadie salvo unos cuantos elegidos, entre ellos los mosqueteros que le custodiaban. Y si en algún momento osaba hablar de algo que no fuesen sus necesidades básicas, tenían órdenes firmes de ejecutarle en el acto. Excepcionalmente, tuvo el mismo carcelero durante toda su vida entre rejas. El carcelero francés Benin d'Auvergne de Saint-Mars. Una de las cosas más interesantes del hombre de la máscara de hierro es su carcelero. Un hombre muy ambicioso que se prestó voluntario y que pidió ser destinado a cuidar el hombre de la máscara de hierro. Y así fue. Estuvieron juntos más de 34 años. ¿Te imaginas esa relación? Es como si el carcelero supiera que era un hombre muy importante. Puede que un miembro de la realeza o alguien que sabía algo tan increíble que no podían realmente matarlo. A su carcelero, Benin d'Auvergne, le otorgaron el título de Cinq-Mars. Y eso, en cierto modo, indica que era
especial. De hecho, se encargó de cuidar de este prisionero, que probablemente era de la realeza durante el resto de su vida, en 4 prisiones diferentes durante 34 años. Y la verdad es que le cuidaba tan bien que incluso le oyeron llamarle mi príncipe. Cinq-Mars, el carcelero del hombre de la máscara de hierro, desde la primera vez que lo encarcelaron, pasando por todas las prisiones en las que estuvo hasta acabar en la Bastilla, era un hombre muy ambicioso. Era el tipo de hombre que supo aprovechar la oportunidad de ascender y recibir los favores de Luis XIV a cambio de una confianza y un secretismo totales. Hay muchos indicios de que el alcaide de las prisiones en las que estuvo el hombre de la máscara de hierro le trató con gran deferencia, incluso con reverencia, de que esa persona era alguien con cierto estatus. Podría pensarse que las historias de que otros prisioneros se descubrieran ante él y le llamaban príncipe con sarcasmo, pero en conjunto y por cómo le trataba el gobernador, lo más probable es que no fuera sarcasmo y que fuese una persona con cierto estatus. En 1687, el hombre de la máscara de hierro fue trasladado a una remota isla de la costa de Cannes, en el sur de Francia, a una prisión llamada Fuerte-Real. Según la documentación existente, se construyó un pabellón especial donde le mantuvieron totalmente aislado, que ahora puede visitarse. He quedado con el historiador Christophe Roustan de la Tour para que me enseñe las instalaciones. Christophe. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. Por aquí. Gracias. Entonces esto antes era un fuerte, ¿no? Sí. Era un fuerte en lo que entonces era la frontera de Francia. Entonces no era una prisión. No. Había una guarnición militar defendida por unos cientos de soldados en sus mejores momentos, en la que se construyó una prisión para el hombre de la máscara de hierro. ¿Específicamente? Sí, específicamente para él. Eso sugiere que era alguien muy importante. Bueno, eso sería una interpretación. Obviamente nadie conoce la respuesta, pero la construyeron para él. Parece como si nada hubiera cambiado en 300 años. Se conserva perfectamente. Así es como el hombre de la máscara de hierro veía el fuerte cuando estuvo aquí. ¿Había mosqueteros destinados aquí? Sí. Cinq-Mars, el custodio del hombre de la máscara de hierro, trajo un pelotón de mosqueteros. Aquí. Sí. ¿Cuándo le trajeron aquí? Llegó el 13 de abril de 1687 procedente de una prisión en la que estuvo exiliado en los Alpes italianos. ¿Era habitual que los prisioneros llevaran máscaras de hierro? No creo que fuese habitual. No tenemos indicios de que otros prisioneros llevaran una máscara o casco de hierro. Ya. Me llama la atención que la única razón por la que se vio obligado a llevar una máscara debió ser para ocultar su identidad, ¿no? Sí, probablemente no fue como castigo, sino para ocultar su rostro. ¿Y por qué? ¿Por qué sería tan importante ocultar su verdadera identidad? Bueno, eso tampoco se sabe con certeza. ¿Quién era el personaje más reconocible del país? Puede que el rey. Eso ha hecho surgir un montón de teorías relacionando la identidad del hombre de la máscara de hierro con el rey. Porque la gente no conocía a nadie. No había televisión, no había revistas, la gente no reconocía. Efectivamente, la cara más reconocible era la del rey. Estaba en todas las monedas. Todos los campesinos del reino la llevaban en el bolsillo. ¿Era el hombre encarcelado en esta isla el hermano gemelo del rey? ¿Por qué disfrutó de unas condiciones especiales? Una cárcel solo para él en una isla privada, donde solo podían verle sus guardias.
¿Por qué se dice que recibió la visita de la cuñada del rey Luis XIV, Isabel Carlota? Después escribió una carta a su tía, Sofía, contándole que había visitado al prisionero en su celda y que había 2 mosqueteros a su lado dispuestos a matarle si se quitaba la máscara. Le describió como alguien muy devoto al que trataban muy bien y se le concedía cuanto deseara. Fuese quien fuese, era un hombre que levantaba mucho revuelo a su alrededor. Está claro que el problema con los gemelos es que uno nace antes que otro. Y, por supuesto, uno de ellos sería el heredero al trono. Pero ¿quién podía saber quién era quién? Seguro que uno era más idóneo que el otro, pero a saber cuál. A uno le pusieron una máscara de hierro con la idea de que no pudiera hablar con nadie, y nadie pudiera hablar con él. Nadie podía verle sin la máscara, porque entonces todo el mundo diría: «Dios mío, es el rey, es el rey». Y el pobre tuvo que pasar el resto de sus días en la oscuridad. ¿Esta es la prisión? Sí, bueno, esta es posterior a las 2 celdas construidas para el hombre de la máscara de hierro, pero esto se construyó durante su estancia aquí. Vamos allá. ¿Aquí es donde estaba? Sí, esta es la primera celda en la que estuvo. Esta es la celda en la que estuvo... ¿Cuántos años? 11 años. 11 años. Vaya. Caramba. Es más grande de lo que imaginaba. Sí, tiene unos 30 metros cuadrados. Es muy espaciosa. El techo es bastante alto. Sí. Y para la época tiene muchas comodidades. Sí. Una chimenea, una letrina Ya. y un gran ventanal. Con vistas a Cannes. En esa época no había nada al otro lado. Tal vez un pequeño fuerte. Las vistas al mar son muy bonitas. Entonces, ¿qué es esto? Es la letrina. Ah, vale. Aquí es donde él... ¿hacía sus cosas? Exacto. Es muy cómodo. ¿Qué más podía tener? ¿Qué otros muebles? O... No tenemos ni idea de qué muebles podía tener, pero a juzgar por el tamaño de la habitación, las letrinas y la chimenea, y aunque esté orientada al norte, seguro que en esa época era mucho más cómoda que lo que tenían los soldados de la guarnición. ¿Ah, sí? Eso no debía gustarles mucho. Puede que sí, seguro que tenían su propia versión sobre la identidad del hombre de la máscara. Entonces, si incluso la celda se puede considerar un tanto lujosa, bueno, puede que esa no sea la mejor descripción. Ese es otro indicio de que el prisionero era una persona importante. Podría ser. Creo que, teniendo en cuenta las características de la celda construida para el hombre de la máscara de hierro, en cómo construyeron la celda, sí indican algo sobre el tipo de prisionero. Confieso que cuando visitas su celda te sientes como en casa. Lo primero que llama la atención es lo espaciosa que es. Están también los muebles y los frescos de las paredes. Está claro que fue diseñada para alguien de cierta talla e importancia. ¿Pero quién? ¿Quién crees tú que era realmente el hombre de la máscara de hierro? La pregunta del millón. Creo que el mejor candidato es un hombre llamado Eustache Duyé o Danier. Pero no sabemos con exactitud quién era. Sabemos que conocía algún secreto, un secreto de Estado. Puede que viera algo o participara en algún acontecimiento que juró mantener en secreto bajo amenaza de muerte. ¿Pero hubiera reconocido la gente a Eustache Duyé? No creo. Para nada. Entonces, ¿por qué tenía que llevar una máscara? Ni idea. No lo sé. Lo digo porque supuestamente la razón por la que llevaba una máscara era para ocultar su identidad. Y la persona más famosa de esa época, la persona más reconocible, era el rey Luis XIV. En esa época, la idea divulgada por Voltaire y otros sugería que su identidad estaba relacionada con el rey
que la identidad del rey tenía algo que ver con la historia de su encarcelamiento, porque era una amenaza para la dinastía o para la propia figura del rey. Lo que no sabemos es si esto es o no cierto. ¿Es posible que el hombre de la máscara de hierro estuviese emparentado con Luis XIV? Es posible. No es seguro. Y no creo que nunca lo sepamos porque la gente en esa época era muy precavida. El secreto era absoluto. No creo que nunca sepamos la verdadera identidad. La auténtica identidad, la verdadera naturaleza de su crimen o la razón por la que fue castigado con 34 años de prisión. No tenemos ni idea. Basándonos en lo que sabemos de cómo trataban al hombre de la máscara de hierro, creo que la idea de que era un miembro de la familia real tiene sentido. Una cómoda prisión privada, los mosqueteros de la Guardia Real y, cómo no, la máscara. La única razón por la que fue obligado a llevarla era que cualquiera le hubiera reconocido inmediatamente. Creo que Alejandro Dumas tenía razón. Creo que se puede afirmar que realmente era el hermano gemelo de Luis XIV. Eso de ahí es Cannes. Sí, a 1,5 kilómetros. Era imposible que pudiera escapar de aquí. Totalmente. ¿Su celda es la de abajo del todo? Sí, es la última ventana del edificio principal. ¿Podía comunicarse con los otros prisioneros? No, no creo. Según la leyenda, en un momento dado intentó comunicarse con el exterior lanzando un plato de plata en el que había inscrito su nombre y su verdadera identidad. Según la leyenda, el plato lo encontró un pescador y al parecer lo devolvió al fuerte, donde le preguntaron si podía leer lo que había escrito. Y al comprobar que no sabía leer, conservaron el plato. Eso le salvó la vida. El misterio, sí. Salvó su vida y también el misterio. Como era el hermano del rey Luis XIV, el rey le trató bien. No podía matar a su propio hermano. No le odiaba, solo quería quitárselo del medio, así que lo mantuvo aislado y le obligó a llevar la máscara para que nadie pudiera verle, porque entonces hubieran dicho: eres el hermano del rey, eres el legítimo heredero al trono, ¿no? Por eso tuvo que mantenerlo apartado. El 18 de septiembre de 1698, Saint-Mars fue trasladado una vez más, esta vez para ser alcaide de la Bastilla, en París, y junto a él se trasladó al prisionero enmascarado. No queda nada de la infame prisión de la Bastilla que se erguía aquí hace siglos, pero según el relato de los testigos oculares de la época, había un prisionero que estaba aislado y fuertemente protegido, que efectivamente llevaba una máscara de hierro. Al parecer murió el 19 de noviembre de 1703, después de vivir casi 40 años en prisión. Se encontró un esqueleto en su celda y el cráneo seguía cubierto por una máscara de hierro. En 1789, cuando tomaron la Bastilla al principio de la Revolución Francesa, arrasaron todo el edificio y al final llegaron a una de las mazmorras más profundas, protegida por varias puertas. Dentro de una celda más bien pequeña, encadenado a la pared, encontraron los restos de un esqueleto que, lo creas o no, llevaba una máscara de hierro. Lo irónico es que la máscara de hierro hizo que el prisionero llamara más la atención. Nadie quiere llamar la atención en una prisión, salvo que sea un lunático, pero este tipo lo hizo. Llevaba una máscara, y hay muchos testimonios históricos que afirman haberle visto en una prisión u otra, o en un barco camino de alguna prisión. Voltaire menciona haberle visto en la Bastilla llevando la máscara de hierro. Todo eso fue lo que hizo que surgiera la leyenda. Es difícil saber quién era realmente, pero se sabe que la gente se quitaba el sombrero al entrar en su celda, le hacían reverencias y, por supuesto, el que Benim d'Auvergne le llamara mi príncipe, aunque no sea gran cosa,
Todo apunta a que era alguien vinculado con la realeza. No dejo de preguntarme cómo sería tener que llevar una máscara de hierro. ¿Qué se siente? Aparentemente debía ser como tener la cabeza en una celda. Debía resultar muy incómodo y no permitiría ver, oír o incluso comer. Eduardo Flaherty, mi productor francés, se ofreció encantado a ayudarme a averiguarlo pidiéndole al forjador Olivier Feinot, a 3 horas de París, que nos hiciera una utilizando las mismas herramientas y métodos que en el siglo XVII. Este tipo es uno de los forjadores más famosos de la región. Crea obras de arte asombrosas y ha accedido a hacer una máscara como las máscaras que se hacían en el siglo XVI o XVII. Ya. Es una pasada, es realmente bueno. Hola, Olivier, ¿qué tal? ¡Olivier! Hola, este es Jamie. Hola. Esta es la famosa máscara. Olivier, ¿qué estás haciendo exactamente? Dice que está haciendo una jaula, le está dando forma. ¿Es realmente una máscara del siglo XVII? Dice que cree que sí, pero que él no estaba allí. Necesita volver a calentarla. ¿Después vas a ponerla? ¿Es realmente el tipo de máscara que llevaban los prisioneros? Dice que es una jaula para el prisionero. Olivier, ¿de dónde has sacado el diseño de la máscara? En su cabeza. Entonces eres un prisionero, eres una reencarnación. Cuidado, cuidado. Al agua. Vaya. Ya está. Caliente. Está dando los últimos toques para que sea más redonda, más fuerte. Ha tardado 30 horas. 30 horas para hacerla. Hay que calentar cada una de las piezas, colocarlas, darles formas, fundirlas. Claro, supongo que es la primera vez que hace algo así. Dice que es la primera vez. Cuidado. ¿Está caliente? No. Venga, Jamie, póntela. ¿Puedo cogerla? Está... Gracias. Vaya, cómo pesa. Es alucinante. Esto es algo parecido a lo que llevaba el prisionero. Cree que sí. El famoso prisionero de la Bastilla y Saint Marguerite llevaba una máscara que le ocultaba el rostro. En mi opinión, no se le vería la cara. No durante años. Olivier nos contó que tardó casi 30 horas en hacer esta máscara. La verdad es que tiene una pinta horripilante. Y al sostenerla en las manos, toda la historia parece cobrar más vida. Pensar que un prisionero de verdad pudo llevar una máscara así durante casi 4 décadas dentro de la celda de una prisión resulta muy lúgubre. Debió resultar un auténtico infierno. No sé si me cabe. Tengo la cabeza grande. ¿Así? Ya está. Sí. Si entra, luego no va... Sí. Vaya. Vaya. Vaya, es horrible. ¿Me queda bien? Vale. Adelante. ¿Aquí?
Una vez puesta es imposible quitársela. Imposible quitársela. Imposible quitársela. ¿Qué has dicho? Ahora no puedo quitármela. No. Genial. Habría que cortarte la cabeza. Es realmente incómoda. Duele. Y pesa muchísimo. No me puedo imaginar pasar un solo día con esto, mucho menos 40 años. Es horrible. Me gustaría quitármela ya. ¿Me la puedes quitar? En serio, es horrible. Oh. Ha sido horrible. A quien quiera que se le ocurriera algo así, era una persona muy cruel. Esto es un horror. Llevar eso más de unos minutos debía resultar realmente incómodo, doloroso, difícil. Te impide oír, te impide ver. Llevar una máscara que debe pesar entre 3 y 4 kilos. El prisionero tuvo suerte de sobrevivir a tener que llevar algo así durante nada más y nada menos que 3 décadas. Si es cierto que tuvo que llevar una máscara como esta todo el tiempo, la conclusión lógica es que era un hombre muy fácilmente reconocible o que se parecía muchísimo a otra persona, lo más probable al rey. Lo más factible, con diferencia, es que fuera el hermano gemelo de Luis XIV, como dijo Alejandro Dumas. Al no poder matar a su hermano, se le apartó de la corte y vivió entre rejas el resto de su vida. De ser cierta, sería una historia de lo más trágica. Alguien de sangre real, encerrado. No solo encerrado, sino torturado. Torturado de manera terrible, con esta pesada máscara ocultándole el rostro. Y por último, 32 años en una horrible celda. Y encima, cuando venía el carcelero, se quitaba el sombrero y le hacía una reverencia. La historia del hombre de la máscara de hierro resulta fascinante porque es una gran conspiración, tiene intriga, tiene el misterio de quién será este hombre de la máscara. ¿Era de sangre real? Y todos los misterios que la rodean han hecho que con el tiempo la leyenda aumente, porque a los seres humanos nos gustan los misterios, ¿no? Creo que el hombre de la máscara de hierro fue un personaje real, no fruto de la ficción. La cuestión es, ¿quién era? Hay 2 o 3 candidatos, pero no creo que lo sepamos nunca. Todo apunta a que todo el poder, desde la monarquía hasta llegar a Richelieu, decidió ejercer un control férreo sobre este hombre, hasta que expirara su último suspiro. Sin duda es uno de los prisioneros más famosos de la historia. Pero, ¿sabremos alguna vez quién era realmente? Yo creo que las condiciones de su encarcelación, el aislamiento, la seguridad y, por supuesto, la máscara, apuntan a que ocultar su identidad era una cuestión crucial. La teoría de que era el gemelo del rey Luis XIV es la que parece tener más sentido. Un hermano mayor, un heredero legítimo, brutalmente borrado de la historia. Nos vemos pronto.